Amigo televidente, ¿qué tal? Dear televiewers, hello. Tenemos contenido en el programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. We come again with Youth to Christ around the world. En este momento damos lectura a las Escrituras. At this moment, we give reading the Holy Scriptures. Debe se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, It's found in the book of Revelation, chapter 13, del versículo 11 al terminar. verses 11 to finish. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo leemos la palabra de Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues número es número de hombre, y su número es 666. We read the word of God in the name of Father, Son, and Holy Spirit. Then I saw another beast coming up out of the heaven. He had 2 horns like a lamb, but he sounded like a dragon. He exercises all of the authority of the first beast on his behalf, and compels the earth and those who live on it to worship the first beast, whose fatal wound was healed. He also performs great signs, even causing fire to come down from the heaven to earth before people. He deceives those who live on earth because of the signs that he is permitted to perform on the behalf of the beast, telling those who live on the earth to make an image of the beast who had the sword wound yet lived. He was permitted to give a spirit to the image of the beast, so that the image of the beast could both speak and cause whoever would not worship the image to be killed. And he requires everyone, small, great, rich and poor, free and slave, to be given a mark on his right hand or on his forehead, so that no one can buy or sell unless he has the mark, the beast's name, or the number of his name. Here is wisdom. The one who understanding must calculate the number of the beast, because it is the number of man. His number is 666. Amen. Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra. Father, we give you thanks for the word. Gracias por este privilegio que tú nos has dado Thank you for the privilege that's been given de poder estar aquí y compartir tu santa y divina palabra. to be here to share your holy word. Ahora te pedimos que sea con cada televidente Now we ask you to be with every televiewer y cada persona que está escuchando este tu programa. and every person that watching this program. Sabemos que todo lo que tú haces es bueno, We know Señor. that all you do is good. Sigue glorificándote, Señor, Continue glorifying, Lord, y toda la gloria y toda la honra es and tuya. all glory and honor to you. En el nombre poderoso de Jesús. In your name, powerful name, Jesus. Amén. Amen. De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. We come again with Youth to Christ around the world. En este momento tenemos nosotros nuestros panelistas hoy. We have our panelists today Queremos que ellos se introduzcan a ustedes. that wants to introduce you today. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Blessings, that is your brother George Ramon. Dios le continúe bendiciendo. Por aquí su hermana Albania Heredia. May God continue blessing you. That is your sister Albania Heredia. Bendiciones, su hermana Mayra Sakik. May God bless you. That is your sister Myra Sakik. Hoy el tema central que tenemos es el gobierno mundial. Central theme we have today is the governor of the world. Tenemos también algunas preguntas que nos han hecho, algunas cartas que vamos a dar We lectura. also have questions and a couple letters that have come today. La primera pregunta que tenemos es de un joven estudiante de teología. The first question comes from a student of theology. Él nos pregunta que si en el mundo de los tiempos de Adán y Eva solamente habían 4 personas He asks that during the time of Adam and Eve, there was only 4 people, y Caín mató a su hermano, and Cain killed his brother. quedaron 3 personas. Only 3 were left. Entonces, ¿dónde Caín encontró a su esposa? Si Dios lo sacó del lugar donde estaban. Then where did Cain get his wife if God took them out where they were? Amén. Gloria a Dios. Es una pregunta muy importante, lo cual nos ayuda a nosotros
ahí aún las personas que estudian la palabra de Dios Amen. Glory to God. This is a question that helps people understand their study para edificar nuestras vidas. to edify their lives. Encontramos una historia, lo que dice la palabra de Dios. We find history En el libro de Génesis capítulo 4, versículo 16, in the book of Genesis, chapter 4, La verse pre- 16. la pregunta de este joven, ¿dónde encontró la esposa Caín? The question is, where did Cain find his wife? No le podemos dar lectura a todo el versículo del 16 en adelante, We can't give reading to all the verses from one to all. pero aquí la palabra nos dice que había más personas, But in the word it says that there were many more people. como lo que dice en el, libro, el versículo 16 de 4 de Génesis. As in chapter 4 in the book of Genesis, verse 16 says. Pero en el 17 dice, But in verse 17 says, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Cain knew his wife intimately, and she conceived and gave birth to Enoch. Then Cain became the builder of the city, and he named the city Enoch after his son. Dice, conoció mujer Caín. It says then Cain knew his wife. Eso quiere decir que había más personas en otro lado. That means there were other people in different places. Pero es muy importante la pregunta que hace este estudiante, It's important that the question the student asked, porque a veces nosotros leemos la palabra de Dios that sometimes we see the word of God, y a veces no entendemos la forma que Dios nos explica, and sometimes we don't understand how God's telling us, pero encontramos toda la sabiduría en la palabra de Dios, but we find all the wisdom in words God, el the word of God, entendimiento the understanding, y pregunta que venga hacia nuestra vida, and the knowledge that comes to us para que la misma palabra de Dios for the same word of God nos dé la sabiduría, to give the wisdom, la respuesta the response que estamos buscando that we're looking o for. que busca el joven. For look you, ¿Dónde encontró la esposa Caín entonces? where did Cain find his son? Había más personas de ellos 4. There's more people than just them 4. Amén. Amen. Dios te bendiga, joven. And God bless you, youth. Pues también compartiendo y opinando lo que dice la palabra. Also commenting and giving an opinion about the word God. Si ha leído el libro de Génesis, como mencionó el hermano, If you read the book of Genesis, as the brother mentioned, ahí no habla, ¿verdad?, de lo que hizo Caín. it talks about what Cain did. Y si tú sabes, cuando una persona hace algo malo, lo que se quiere es esconder. When a person does bad that they want to hide, Y en ese caso, Caín habló con Jehová, dice la palabra. in that case, Cain talked to Jehovah, Y él sabía que un castigo fuerte iba a venir a él. and he knew that there was going to be a great punishment. Y quiero compartir que dice Génesis 4:13, dice su palabra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallara me matará. As in the word of God, it says in the book of Genesis, chapter 4, verse 13 and 14, it says, But Cain answered the Lord, My punishment is too great to bear. Since you are banishing me today from the soil, and I must hide myself from your presence, and become a restless warder of the earth, whoever finds me will kill me. Así que yo diciendo, eso fue que se fue a otro lugar, So as saying, he went to a different place, porque sabía que lo iban a matar. because he knew they were going to kill him. Y entonces pues consiguió esta esposa, So he found this wife, y allí entonces por eso es que hay más personas. so that's where there's more people. Por eso es tu pregunta, But that's your question. es si había más personas en otro lugar. If there's more people in different places. Amen. Amen. Amén. La palabra de Dios no se equivoca. Amen. The word of God does not get wrong. Y sí había más personas en el tiempo de Caín. And yes, there are more people in the time of Cain. Dios tenía preparada a la esposa que Caín iba a conocer. God had the purpose of the wife that Cain knew. Porque lo que Dios hace es perfecto. What God does is perfect. Y todo alrededor tiene que ser perfecto. And everything around it has to be perfect. No also. puede haber pecado. There can't be sin. Habían más personas There are more people. que él tuvo que moverse a otra He ciudad. had to move from a different city. Sí, Yes. pero él se tuvo que mover por el propósito de Dios. But he had to move for the purpose of God. Porque era el propósito conocer a su esposa It was the purpose to know his wife y tener su hijo. and to have a child. Amén. Amen. Bueno, gracias, hermanas y hermanos. Thank you, dear brothers and sisters. Querido joven, si tú dices que eres estudiante de la palabra, You say you're a student of the word. si tú comienzas a leer desde el capítulo 1 de Génesis If you read from the first chapter of Genesis y pasas al capítulo 5, and you pass the chapter 5, te vas a dar cuenta que
no está escrito cronológicamente. You see, it's not written chronological, Quiere decir que tal vez el capítulo 1 which means that maybe in chapter 1, se dicen las cosas que ya están muy lejos del capítulo 5 6 para allá. it might be very far in history from Y en el chapter 5. capítulo 5 In chapter 5, se dicen las cosas de comenzar. in chapter 5 starts talking about when it started. En otras palabras, que no está escrito verso por verso como lo tenemos hoy en día. It's not written by verse of what's happening today. Vamos a mirar eso para que puedas entenderlo. We'll see for you to understand. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 5 de Génesis We'll read a couple verses of chapter 5 of y Genesis, también el capítulo 4 y versículo 26 de Génesis. and also chapter 4 and verse 26 of Genesis. Capítulo 5 de Génesis dice la palabra: Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set. 800 años engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Okay. It says in chapter 5 of Genesis, these are the family records of the descendants of Adam. On the day God created man, he made him to the likeness of God. He created a male and female. When they were created, he blessed them and called them men. Adam was 130 years old when he fathered a child in his likeness, according to the image, and named him Seth. Adam lived 800 years after the birth of Seth, and he fathered sons and daughters. So Adam's life lasted 930 years, then he died. Seth was 105 old when he fathered Enosh. Seth lived 807 years after the birth of Enosh, and he fathered sons and daughters. So Seth's life lasted 912 years, then he died. Miremos el versículo 26 del capítulo 4. Let's look in verse 26 of chapter 4. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Sí, si te das cuenta, A son was born to Seth. Also he named him Enosh. At the time people began to call on the name of the Lord. si te das cuenta, en el versículo 4 habla acerca de Set. You see in chapter 4, it's talking about Seth. Sin embargo, en el capítulo 5 comienza a decir la vida, a narrar la vida de Abraham desde el comienzo. But in chapter 5, it starts talking about the family line of Adam. Deja dicho entonces que no está escrito cronológicamente. As it said, it's not written chronologically. En otra palabra, lo que queremos decirte con esto es In shorter words, what we want to say, que cuando sucedió el problema de Caín y Abel, when the problem of Cain and Abel, ya habían pasado cientos de años hundreds of years already passed. y ya se había multiplicado, ya había nacido muchísima gente de Adán y Eva. A lot of people are already born out of Adam and Eve. Entonces, cuando pasa el suceso de que se viene a narrar de que Caín mató a su hermano, So when Cain killed his brother, no fue cuando eran niños, ya eran hombres. it wasn't when they were children, it was when they were men. ¿Te das cuenta? O sea que cuando sucede el problema, So when the problem happens, no fue cuando eran niños, it wasn't when they were era children, cuando eran hombres. it was when they were Y men. ya se había multiplicado. And the world was already filled. O sea que entonces, ¿dónde encontró? So where did he find them? De entre la misma descendencia de Adán. Within the same descendants of Adam. Si tú ves el capítulo 5, te dice que tuvo más hijos e hijas. If you look within chapter 5, it says that he had more children. Si la Biblia se hubiera escrito cronológicamente, suceso por suceso, If the Bible was written chronologically by each problem, no cabrían los libros en el mundo. the books wouldn't fill the word. No se escribió la cosa más importante. It was written the most important. Ahora, déjame explicarte para que puedas entender esto. Let me explain this so you can understand. ¿Cuántos hermanos tú tienes? How many brothers do you have? Vamos a suponer que tú tengas 5 hermanos, Let's assume that you have 5. pero tal vez 2 de tus hermanos Okay, maybe 2 of your brothers, pelean y entonces uno mata al otro.
They fight and then one kills the other. Las autoridades, The authorities, los periódicos, periodics, las noticias, the news solamente van a nombrar a estos dos hermanos. are only going to number to two brothers. Y van a nombrar entonces de quiénes son hijos. And they're going to say who's the son. Pero no van a decir todos los hermanos. But they're not going to say all the other brothers. Y eso es lo que está pasando aquí. That's what's happening here. El suceso fue que el mayor mató al menor. What happened was the older killed the minor. No tiene que decir toda la historia. You don't have to say the whole history. Entonces, eso es lo que está pasando. That's what's happening. Él encontró a su esposa He found his wife dentro de la misma descendencia de Adán y Eva. within the same descendants of Adam and Eve. En otras palabras, eran tal vez primo hermano o tal vez eran nietos de tataranieto. Maybe they had grandchildren and other things. ¿De qué país tú eres? What country are you from? Suponiendo que tú llegaste pequeño de tu país. Assuming you came as a child from your country. Entonces, aquí consigue una muchacha que tal vez es del mismo barrio tuyo. Maybe you find a female that's from the same place as you. Pero tú estabas chiquito. But you were a child. Ahora tú estás hombre. Now you're a man. Ve a esta muchacha, You see this te female. enamoras de ella You fall in y love. te casas. And you get Y married. es tu mismo barrio. And then it's your same. Pero te vienes a casar en Estados Unidos. But you come get married in the United Esa es la States. misma cosa que pasa aquí con Adán y Eva. That's the same thing that happens with Adam and Eve. Cuando Dios sacó a Caín porque mató a su hermano When God took Cain out y lo puso errante, and put him made him wrong, por allá él conoció a una muchacha, there he knew a female, descendencia de su a madre descendant y of de his su mom, padre. of his parent. ¿Me estás entendiendo? You understand? La Biblia no está escrita The cronológicamente. Bible's not written Y chronologically. en aquel tiempo se podían casar hermano con hermano. At that time, brother and sister could get married. Después Dios quitó esa ley Then God took that law. porque ya estaban violando. Ahora si se casan hoy en día sí hay violencia. If you get married today, there's violence. Eso lo encontramos nosotros también en la Biblia. We find that also in the Bible, Lo encontramos en segunda de Samuel. which is in 2 Samuel. También encontramos en Génesis también cuando a Abraham también se casa con una hermana. When you also find in Genesis also when Abraham gets married with a sister, Se llama Saraí. Sarai. Sí, pero era descendencia. It was the descendants. Así que por eso, querido joven, That's why, dear you, no te rompa la cabeza. don't rip your head. La muchacha o con la mujer que se casó Caín fue una descendencia de su misma naturaleza de su padre. The female that Cain got married to was the same descendants of his father. Pero en otra tierra que dice también la Biblia donde la encontró, como leyó ahorita tu hermano Jorge. But in a different land, as their brother George read. Si sigues leyendo ese capítulo 4, te va a enamorar de la descendencia. If you read all of chapter 4, you're going to find out about the Porque después descendants. Caín tuvo hijos Because then Cain has children. y ya llamó Lamé, el hijo de él, And he called his brother Lamech. y se casó con dos mujeres. And then he got married with two females. Descendencia de Caín. Same descendants of Cain. Es más, vamos a leer porque es muy importante. We can read it. It's very important. Vamos a mirar el versículo 20 en adelante de capítulo 4 de Génesis. We can read from 20 and on the book of Genesis. Amén. Y Adán dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en las haciendas y criaban ganados. Y el hombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocaban arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y hierro. Y la hermana de Tubal, Caín, fue Dan. Y dijo Lamed a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz, mujeres de Lamec. Escucha mi dicho, que un varón matare por herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo, y lo llamó su nombre Seth. Amén. It says, Adán bore Jebed. He was the father of the Namadonic herdsmen. His brother was named Jubal. He was the father of all who played the lyre and the flute. Zillah bore Tubal-Cain, who made all kinds of bronze and iron tools. Tubal-Cain's sister was Naamah. Lamech said to his wives, Ada and Sila, hear my voice. Wives of Lamech, pay attention to my words. For I killed a man for wounding me, a boy for striking me. If Cain is avenged 7 times over, then Lamech will be 77 times. Adam knew his wife intimately again, and she gave birth to a son named Seth. For she said,
God has given me another child in the place of Abel, since Cain killed him. Ok, ¿te das cuenta? You see, you notice? El punto clave aquí es que ya había más gente. Key point, there was many people. Uno de los descendientes de Caín, llamado Lamé, A descendants of Cain, Lamech, dijo también la misma palabra. he also said the same thing. Si Caín, mi padre, fue vengado 7 veces, If my father Cain was avenged for 7 times yo seré over, vengado 70 veces. I'm going to be avenged over 77 Da a times entender que over. había ya violencia, ya había muchísima gente. You see, there was violence, many people. Y también cuando Caín le dice a Dios, And also when Cain says to God, hoy me echa de tu presencia, oh, you throw me out of your soil, pero cualquiera que me encuentre, sí, a descendencia, but whoever finds me me va a matar. will kill me. ¿Te das cuenta? Cualquiera que me encuentre, que ya había gente. See, there was many people already. Por eso es de lo que se está refiriendo aquí al suceso. Pero ya estaban hombres, ya estaban grandes, ya habían pasado generaciones. What was the word talking about was that there was many generations already Por passed. eso Dios le dice, yo pondré una señal en ti para que nadie te haga. Y cualquiera que te venga será vengado 7 veces. That's why God said, I will put a mark on you. Now whoever kills you will be avenged 7 times more. Entonces la Biblia dice que sí, que ya había más descendencia. So there was already more descendants. Eso es muy importante. That's important. ¿Dónde la encontró? Where do you find them? En el lugar que Dios lo desterró. In the place where God buried. ¿De dónde era ella? Where was she? Descendente de Adán y Eva. Descendants of Adam and Eve. Dios te guarde y gracias por tu pregunta. May God bless you and thank you for the question. Bien, tenemos otra pregunta. Good, we have another question. Esta es una señora que nos escribe preguntando si Satanás habla lengua. It's a question of a woman asking if the devil talks in tongues. Si Satanás habla lengua If the devil talks in tongues, y nosotros hablamos lengua del Espíritu, and we talk in lungs of the Spirit, ¿cómo podemos saber cuando una lengua no es de Dios, que es satánica, how do we know that a tongue is satanic o si es del Espíritu Santo? or if it's the Holy Spirit? Amén. Gloria a Dios. Amen. Glory to God. Sí, vemos nosotros en el libro de Hechos, We find in the book of Acts, capítulo 2, versículo 4. chapter 12, verse 4, Pero la pregunta importante que hace esta hermana, the very important question that this sister asked, que si Satanás habla lenguas, if the devil talks in tongues. creo que los demonios tienen un lenguaje, I think the devils have their own language, pero no un lenguaje como del Espíritu Santo. but not the language of the Spirit. Me voy a explicar por qué. I'll explain why. Porque cuando es dirigido por el Espíritu Santo, When it's directed by the Holy Spirit, cuando uno habla en lenguas, when you talk in tongues, es un mensaje de Dios, it's a message of God. es para edificación, It's for edification, para levantamiento, for a lifting, para sanidad. for healing. Porque lo leemos en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 4. Read in the book of Acts, chapter 2, verse 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. It says, then they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different languages, as the Spirit gave them the ability for speech. Pero hay una confusión ahora, But there's confusion now. que todos quieren hablar en lenguas, Everyone wants to talk in tongues. pero la pregunta es si Satanás habla lenguas. Question is, does the devil talk in tongues? Cuando uno no está lleno del Espíritu Santo, If you're not filled with the Holy Spirit, el enemigo viene the enemy comes. y nos toma a nosotros It takes us y quiere hacer aparentar que es de Dios. and wants to appear that it's from God. Y dice aquí, dirigidos por el Espíritu Santo, And el says- versículo que leímos. And it's directed by the Holy Spirit, as the verse we just read. Y si es dirigido por el Espíritu Santo, If it's directed by the Holy hay Spirit, edificación there's edification para toda la familia de Dios. for all families of God. Amén. Amen. Amén. Sí, también aportando. Also adding, Creo que sí, que también el enemigo habla lenguas, yes, the enemy talks in tongues, pero son lenguas extrañas. but it's distant languages. Por eso Dios nos ha dado su espíritu, That's why God gave His Spirit, para que nosotros podamos pesar los espíritus, si son de Satanás o si son de Dios. so we can weigh the spirits if it's the Satan or is it from God. Porque sabemos que Satanás fue lanzado y él se sabe la Biblia de Génesis y Apocalipsis. We know that He was thrown out. He knows the Bible from Genesis to Revelation. Y por eso lo que vivimos en el espíritu dice la palabra que del Señor. So as the Word of God says, if we live in the Spirit, Tenemos que andar en el espíritu we also have to go by the Spirit para poder discernir cuáles son de Dios y cuáles son de to Satanás. understand what's from God and what's not. Así que no te dejes confundir Also, don't get yourself confused porque una persona hable lengua because a person talks in tongue.
o profeticen, or prophesize, eso no quiere decir que sean hijos de Dios. that doesn't mean they're children of God. Porque se van a levantar, dice la palabra del Señor, aún falsos profetas y falsos maestros. As the Word of God says, false prophets and false teachers are going to rise. Pero tú y yo, que hemos creído en la palabra del Señor, You and me, as we read the Word of God, vamos a poder discernir y pesar los espíritus, We- son los de Dios o we de can, Satanás. we can discern and understand the spirits if it's from God or not. Amén. Amen. Amén. Yo creo que las lenguas son para edificación, Amen. I think the languages are for edification. pero si lo traemos a este tiempo, If we bring it to this time, nos hemos acostumbrado. we got accustomed. Nos hemos acostumbrado a cualquier cosa que pase en la We got iglesia. accustomed to anything happening in the church. Hablamos lenguas rápido, We talk tongues fast. porque ya las aprendimos. Now we learned it. Entonces ya es una costumbre. Now it's a custom. Pero la verdadera lengua de Dios But the true tongue of God, tiene que ser para edificación. it's for edification. Tiene que haber otra persona que interprete lo que el hermano está hablando en lenguas. There has to be another person to interpret the person talking in the tongue. Esto es cuando es de Dios. That's when it's from God. La palabra nos manda a pesar los The espíritus, Word of God tells us to weigh the spirits, para pesar lo que es de Dios y no. to weigh what's God, what's not. Porque no pueden estar en una misma congregación hablando 5 lenguas You can't be in the same congregation talking 5 tongues y no habiendo and interpretación. no interpret. Eso ya no es de Dios. It's not from God anymore. Porque lo que es una confusión. It's a confusion. Porque uno habla, One talks, el otro habla other talks, y todos se confunden. everyone gets confused. Y si tú no tienes el Espíritu If Santo, you don't have the Holy Spirit, si tú no pesas los if you espíritus, don't weigh the spirits, tú te confundes. you get confused. Y tú hasta dices, wow, el hermano está lleno del Espíritu Santo. And you even say, wow, that brother is filled with the Holy Spirit. Cuando realmente es por emoción. And when it's really emotion. Y nosotros no nos dirigimos por And we emoción, don't go by emotion, sino por el poder de Dios, but by the power of God, por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Porque Dios nos ha dado lengua, sí, Because God given us tongues, yes, pero para edificación de la iglesia. for edifications of the church. Y si en la iglesia hay lenguas, If the church has tongues, tiene que venir de la mano con la interpretación. a person has to come with interpretation. Amén. Amen. Muy bien. Gloria a Dios. Ya. Ujú. Bien, querida hermana, Good, dear sister. sí, Satanás habla lengua Yes, the devil talks tongue, y también el Espíritu Santo de la iglesia habla lengua. and also the Holy Spirit talks tongue. La diferencia es, como decían otras hermanas, The difference is, as your brother and sister said, que Satanás habla para confundir the devil talks to confuse, y no tiene interpretación. and there's no interpretation. Mientras que Dios habla While God talks para edificar to edify, y tiene interpretación. and also has interpretation. Por eso Él dio un don que se llama discernimiento de espíritu. That's why he gave him a gift, the discerning of the spirit, Y otro lo que te dice interpretación de lengua. and also interpretation of Vamos a tongues. leerlo en el capítulo 12 de Primera de Corintios. We're going to be in chapter 12 of 1 Corinthians. Vamos a leer el versículo 4 en adelante. We're going to be verses 3 and on. Dice su palabra, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. It says, therefore, I am informing you that no one speaking by the Spirit of God says, Jesus is cursed, and no one can say Jesus is the Lord except the Holy Spirit. Now there are different gifts, but the same Spirit. There are different ministries, but the same Lord. And there are different activities, but the same God is active in everything. A manufacturing of the Spirit is given to each person to produce what is beneficial. To one is given message of wisdom through the Spirit, to another a message of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of the healing by this one Spirit,
to another the performing of miracles, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another different kinds of languages, to another interpretation of languages. But one and the same Spirit is active in all these, distributing to each one as His will. ¿Te ves? Entonces, vas a suponer que ahora mismo, tal vez tú no hables chino, Let's say that you don't talk Chinese, y viene una persona a hablarte chino. and there's a person coming and talk Chinese. ¿Podrás tú entenderlo You understand it? si no tiene intérprete? If you don't have interpretation? Claro que no. No. Entonces necesita un intérprete. So you need interpretation. Y eso hace Dios. And that's what God does. Dios, cuando se manifestó la lengua, When He manufactured the tongue, en el capítulo 10 del libro de 11 de Génesis, in chapter 11 of Genesis, Dios trajo la lengua a todos los idiomas. God brought all the tongues to each country. Ahí nacieron los idiomas. That's where the languages. Dios habla todos los idiomas. God talks all languages. Satanás no habla todos los idiomas. Satan doesn't talk all. Sí, o sea, es una diferencia grandota. Huge difference. Entonces, tú preguntas cuál es la diferencia. Número uno es que Dios habla todos los idiomas The difference is that God talks all the languages. porque Él lo creó. He created them. Y Satanás no habla todos los idiomas. Satan didn't. He doesn't talk them. Entonces, ¿qué hace Satanás? So what does he do? Que tiene como si fuera un microchip, tiene como un elemento. He has like an element. Por ejemplo, tú tienes el control remoto You have remote control. y en ese control remoto And that remote control, tú puedes cambiar los canales de tu televisor you can change the channels of your television. porque la televisión tiene el mismo elemento que tiene el control remoto Because the television has the same element as the control. y Él le da. And he gives. Entonces, lo que hace Satanás es que pone demonio What he does is he puts devils. y habla a su demonio And he talks to the y devil. los demonios entonces descontrolan a la And gente. then they just control the people. Por eso hay un desbarajuste, That's where there's no justice. hay una confusión Confusion. y la gente no puede entender. And they can't understand. Por eso Dios pone interpretación That's de why lengua, God put interpretation. para que la gente pueda entender el mensaje. So they can understand the message. A Satanás no quiere que la gente entienda el mensaje He doesn't want people to understand porque the Él es message. padre de mentira. He's the father of lies. Él habla mentira. He talks lies. Entonces pone a la persona a hablar mentira Let's put a person that talks y por lies eso hay confusión. for confusion. ¿Para qué? Para que la gente pierda la fe. For what? For the person to lose Vamos a faith. leerlo. Está en el capítulo 4 de primera de Timoteo, We're going to read in chapter 4, 1 Timothy, del versículo 1 al 3. from verse 1 to 30. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Now the Spirit explicitly says that in the later times, some will depart from the faith, paying attention to deceitful spirits and the teachings of demons, though the hypocrisy of liars whose consciences are seared. They forbid marriage and demand abstinence from the foods God created, to be received with gratitude by those who believe and know the truth. Cuando se te da un mensaje y contradice la palabra, You see, when they give a message against the word, eso no es un mensaje de Dios. it's not a message of God, Porque es mentira. because it's a lie. Y entonces te confunde. It confuses. Y hay mucha gente There's a lot of people que hablan that talks por el Espíritu, by the Spirit, pero no el Espíritu de Dios. but not the Spirit of God. Vamos a leerlo. Está en 1 Juan capítulo 4, We're going to read it in 1 John chapter 4, versículo del 1 al 6. verses 1 to 6. Dice su palabra, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocé el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to determine if they are from God, because many false prophets have gone into the world. This is how you know the Spirit is of God. Every spirit who confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. But every spirit who does not confess Jesus is not from God. That is the spirit of the Antichrist. You have heard that he is coming, and he is already in the world now. You are from God, little children,
and you have conquered them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Amén. Entonces, ¿ves? La confusión está You see, the confusion is cuando contradice a Dios. when it goes against God. Por eso él dice que hay que probar los That's espíritus. why you have to weigh the spirits. ¿Y cómo lo probamos? How do you try them? Con el don que puso el Señor, discernimiento de espíritu. With the gift that God put, the discernment of the Cuando spirits. se contradice la When palabra, it goes against the word, esa lengua que se está diciendo the tongue is talking. no es de Dios. It's not from God, Porque Dios habla la verdad. because God talks truth. Dios no habla la mentira. He doesn't talk lies. Entonces, cuando una persona está hablando mentira, So when they're talking lies, el espíritu que tiene the spirit that they have es satánico. is satanic. No importa que se llame santo, que brinque, que patalee, que brinque, cosas. Si está hablando mentira, el espíritu que tiene es un espíritu satánico. No matter what they're saying, what the spirit that they have is satanic. ¿Por qué? Porque de acuerdo al Señor en el capítulo 8 de Juan According to God in chapter 8 of John, y versículo 32, in verse 32, dice, y conoceréis la verdad, it says, know the truth. y la verdad os hará The libre. truth will set you free. El que habla en el The espíritu one that talks to the spirit no tiene miedo, doesn't have fear, no se esconde, doesn't hide, porque habla la verdad. because it's true. No tiene por qué añadirle otra cosa para poder aprobar su mentira. It doesn't have anything to do to prove a lie. Entonces, no confunde. It doesn't confuse. Entonces lo que hace es que aparta a la gente de la fe. It gets people away from the faith. Entonces se llama ¿qué? Espíritu de adivinación. That's why it's called spirit of Esa es divination. la diferencia entre la lengua de Dios y la lengua satánica. That's the difference between the tongue of God and the tongue of Que la God. lengua de Satanás es adivinación. The tongue of the Satan is divination. Porque no es con adivinación. The divination. Que solamente se inventan cosas. It only invents things. Pero la de Dios no. But God knows. Porque conoce lo que It knows what it es. Y is. Dios lo revela. And God reveals. Esa es la diferencia. That's Dios te the bendiga, difference. querida hermana, y gracias. Thank you, sister. And Con nosotros en Mensaje de la Palabra de Dios a cargo de nuestra hermana y pastora Albania Heredia. now's the message of God in charge of this Pastora Albania Heredia. Amén. Gracias, pastor. Thank you, Pastor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes nuevamente. God bless to you, each one of you. Siempre en verdad es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. It's a privilege to share the word of God. Y Dios se ha placido a que estemos aquí para compartir lo que Él nos ha dado por gracia. And God was pleasure to give what by grace we were given. Esperando que la misma gracia y la misericordia de Dios sea con cada uno de nosotros en este mensaje. To know by grace is the word come today. Vamos a leer en el libro de Juan 14, We're going to read in John chapter 13, del versículo 16 al 18. verses 16 to 18. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. It says, and I will ask the Father, and he will give you another counselor to be with you forever. He is the Spirit of truth. The world is unable to receive him because it doesn't see him or know him. But you do know him, because he remains with you and will be in you. I will not leave you orphans. I am coming to you. Padre, gracias te quiero dar por esta palabra que ha sido leída. Father, I want to give you thanks that the word has been written today. Sé tú llenándonos con tu Santo Espíritu, Let you be filling us with your Holy Spirit, tomando el control como siempre tú sabes hacerlo, taking the control as you've given us, derramando tu Espíritu Santo a cada persona que escucha tu mensaje. sharing your blood with each one person that's listening to Que this. cada día más, Señor, nos llenemos de tu Espíritu And each day more that we fill with the Spirit. y que podamos atesorar estas promesas tan maravillosas que tú nos has dado. And to treasure the promises that you've given us. Gracias, Padre, por lo que tú nos has dado. Thank you for what you've given us En el today. nombre poderoso de Jesús. In the oro. powerful name of Jesus, I pray. Amén. Amen. Con el tema, otro ayudante divino. What's the theme? Another spiritual hope. Aquí el Señor Jesús nos habla Here, Jesus tells us de muchas maneras, many ways. pero me impacta cómo Dios no ha dejado el Consolador, It impacts how Jesus lived the Counselor, el Espíritu Santo de Dios, the Holy Spirit of God, el cual es que nos ayuda which is what helps us en nuestra debilidad, in our weakness. es el Consolador, He's our counselor. Él es nuestro consejero, He's our es nuestro counselor. fiel amigo, He's our loyal friend, es nuestro abogado, lawyer.
Él es que siempre está ahí intercediendo por nosotros. He's always there helping us. Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial. How marvelous is our celestial Que Él Father. se fue, pero dejó a un consolador. He left a counselor. A alguien que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Someone that's going to be with us to the end of the earth. Y cuando caminamos por fe, And when we walk by faith, pues ya sabemos que nunca estamos solos. we now know that we're never alone. Y este es el mensaje que queremos darte hoy. That's the message I want to give you today. Tal vez tú no sabes quién es el Espíritu Santo de Dios, Maybe you don't know the Holy Spirit. pero el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad. But the Holy Spirit is the third person of the Trinity. Dice que es el Paraclito. Is a paralytic. Es la persona que siempre está ahí con nosotros He's always with us. para ayudarnos en nuestras debilidades, Help us in our weakness. para darnos consolación, Gives us counseling. para darnos luz en medio de la tiniebla Light in the middle of darkness. y nos ayuda en muchas maneras. Helps us in many ways. Dice la palabra del Señor y así lo hemos experimentado, As the Word of God and how we experiment, que a veces no sabemos pedir, we don't know how to ask. pero el mismo Espíritu intercede But the same Spirit por intersects. nosotros con gemidos indecibles. For us, the Spirit's to understand. Cuando tú y yo comenzamos a buscar del Señor, When we start to look for God, pues poco a poco vamos a experimentar esto en lo sobrenatural, little by little we'll start to experience the en supernatural, lo espiritual, the spiritual, porque Dios es espiritual because God's y spiritual. los que lo buscan a Él tienen que buscarlo en espíritu y verdad. And the one that looks for Him has to be in the Spirit and truth. Por eso el Señor hoy nos da esta buena nueva de salvación, That's why God gives us the new news of salvation. esta noticia que Él tiene para nosotros, The good news for que us. vengan a Él todos como estén To come to Him, all of us. y Él nos llenará de su Espíritu Santo. And He'll fill us with the Holy Spirit. Lo bueno del Señor Jesús es que Él nunca está ocupado. The good of the Holy Spirit, He's never busy. No importa la emergencia que tú tengas. No matter the emergency you Te have. estamos diciendo que venga al Señor Jesús We're saying, come to the Lord, y Él va a consolarte, and He'll counsel you, Él va a ayudarte, and He'll help you. Él va a darte esa fortaleza que tú necesitas. He'll give you the strength that you need. El Espíritu Santo de Dios es la misma esencia de Dios. The Holy Spirit is the same incense of God. Cuando tú comienzas a experimentar When you start to experiment, esa presencia hermosa, that presence beautiful. comienzas a llorar, You start to cry. comienzas a hablar en otras lenguas You start to talk in other languages. y eso es un lenguaje espiritual And that's the language spiritual, en la cual en la carne no vamos a poder hacerlo. in which in the flesh you're not going to be able to do. Tienes que estar en el Espíritu para poder entender estos mensajes que el Señor te da. You have to be in the Spirit for them to know what message you're getting. Tenemos que en verdad meternos en lo espiritual con el Señor You have to get into the spiritual with the Lord para poder experimentar esto en lo espiritual. to experiment the spiritual in God. El Espíritu Santo es un ayudador personal. The Holy Spirit is our personal helper. Él nos ayuda en tiempos de dificultad. He helps us in times of difficulty. Y como dije al principio, es la tercera persona de la Trinidad. As I said at the beginning, it's the third person of the Trinity. Él nos ayuda en todos los aspectos de nuestras vidas. Helps us in all aspects of our lives. Y lo bueno también que el Espíritu Santo tiene, que Él siempre está presente en nosotros. Good thing is the Holy Spirit's always present in us. Si tiene alguna pregunta, alguna necesidad, If you have a question or a need, tiene que venir al Dios Todopoderoso. you go to the all-powerful God. Y Dios que es omnisciente, The God that's omniscient, que es omnipresente, omnipresent, que es omnisciencia, science. Él sabe todas las cosas. He knows all the things. Y Él sabe lo que tú y yo necesitamos. He knows what you and me need. Pero con la ayuda de del Espíritu Santo, And what the Holy Spirit tells us, vamos a experimentar una transición en nuestras vidas. we experiment a transition in our lives, El cual cuando tú comienzas a caminar in which when we start to walk en el Espíritu, in the Spirit, va a tener que pasar cierto proceso, we have to pass through certain pero en process, realidad es transición. but it's transition. Que el Señor nos va ayudando The Lord starts para helping cuando us, estemos débiles, so when we're weak, entonces podemos clamar al Señor we can start claiming to the Lord y no clamar a los hombres. and not claim to the Porque el man. Señor mismo nos dice a través del profeta Jeremías, As the prophet Jeremiah said, dice que clame a Él y Él nos responderá. and it says, claim to him Y and que nos he'll enseñará respond. cosas grandes y oscuras que no And he'll conocemos. show us great and glorious things that we do not know. A veces no sabemos que Dios permite las pruebas, Sometimes we know God lets the problems. pero las pruebas nos ayudan a madurar. The problems help us mature. Y las pruebas nos acercan más al Señor Jesús. And the problem gets us closer to the Lord. Y acerca de este tema que escogí, Getting closer to the theme I chose, el Espíritu Santo de Dios, cuando comenzamos a hablar de Él, the Holy Spirit, when we start to talk of Him, es
la persona que siempre está ahí contigo. It's the presence that's always with them. Que cuando tú te sientes confundido, Él te da claridad. When we're confused, He gives clarity. Pero tú tienes que, como dice la palabra en el libro de Juan 14:15, As the book of John, chapter 13, verse 15 says, dice su palabra, si me amáis, guardad mis it mandamientos. says, if you love me, keep my commandments. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. I will ask the Father, and He will give you another counselor. Lo primero que tienes que hacer es amar a nuestro Padre Celestial, The first thing we have to ask is the celestial Father, guardando sus mandamientos. holding the commandments. Y nuestro Padre Celestial And the celestial Father, nos dará ese consolador and will give us that counselor. que estará con nosotros para siempre. And that will be with us forever. ¿No eso es una maravilla? Isn't that marvelous? ¿Tú quieres tener el Espíritu Santo de Dios? Do you want to have the Holy Spirit Lo God? único que tienes que hacer es obedecer a nuestro Padre Celestial, The only thing is you have to obey the celestial Father. aceptarlo como único y verdadero Salvador, Accept Him as the one and only creer Savior. en cada una de las promesas que Él nos ha dado. Believe in the promises that He's given Y us. te garantizo que tu vida será transformada. And I'll guarantee you that your life will be transformed. Y cuando Dios te transforma es de adentro para afuera. And when God transforms you, it's from the inside out. Y cuando tú te llenas del poder del Espíritu Santo, And when you're filled with the Holy Spirit, pues tú vas a comenzar a vivir una vida you diferente. start to live a different life. Una vida ya agradable al Señor, A life good in front of God's eyes. no a las cosas del mundo. Not in the things of the world. Dice su palabra en el libro de 2 de Corintios 5:17, As the book of 2 Corinthians 7:15, que cuando uno viene a Cristo, nueva criatura es. when you come to Christ, new creature you are. Y que las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. The old things pass, here now, everything's a new act. Ese es el poder transformador que el Espíritu Santo nos da a nuestras vidas. That's the transforming power that the Holy Spirit gives to our lives. El Espíritu en verdad nos da vida. The Spirit in truth gives us life. Y cuando tú vives en el Espíritu, pues ya tú tienes que andar en el Espíritu. When you live in the Spirit, you go by the Spirit. Tú tienes que hacer todo You que le have to agrade do- al Señor. You do everything that's good in front of God's eyes. Tu forma de hablar, de pensar, de For- caminar, Form of talk, live in life. tu forma de ya caminar para ser diferente. Form to be different. Toda nuestra forma de ser tiene que darle gloria al Señor. All the form is to be giving glory to God. Ese es el poder transformador que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. That's the transforming power that's given by the Holy Spirit. Y el Señor es maravilloso y nos habla a través de profetas en la Biblia. And God's marvelous that He talks through prophets in the Bible. Y dice en el libro de Ezequiel, In the book of Ezekiel, dice su palabra en el libro de Ezequiel 36, 26 y 27. in the book of Ezekiel, chapter 27, 36 and 38, 36, versículo 26 y 27 dice, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. it says, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh. I will place my spirit within you and cause you to follow my statutes and carefully observe my ordinance. Qué glorioso es el Señor Jesús. How glorious is God. Él nos da un nuevo corazón cuando vengamos a Él, He gives us a new heart when we go into Him. cuando lo aceptamos y creemos en sus promesas. When He follows our promises. Él dice que Él quitará ese corazón de piedra It says He'll take away the stone of y heart pondrá un corazón amable, amoroso, and put a new heart and loving heart. un corazón que sea a su voluntad. A heart that's at His will. Porque ya cuando tú vives en el Espíritu, When you live in the Spirit, pues ya tú no te gobiernas, you don't govern ya yourself. tú tienes alguien que te controla. You have someone to control you. Y es lo que tenemos que hacer, ser obediente a su palabra. And that's what we have to do, to be obedient to His word. También quiero compartir en este mismo libro de Ezequiel 11, In the same book of Ezekiel, chapter 11, versículos 19 y 20 dice, verses 19 and 20, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. And I will give them one heart, and put them a new spirit within them. I will remove their heart of stone, and their bodies, and give them a heart of flesh, so they may follow my statutes, keep my ordinance, and keep practicing them. Then they will be my people, and I will be their God. Qué bueno ser llamado
pueblo del Señor, It's good to be called the people of God, hijos de un Dios vivo, a son of the living God, un Dios que sabe todas las cosas a God that knows all the things. y nos conoce desde antes de la fundación del mundo. And He knows us before the startings of the world. Y queriendo caminar en el Señor Jesús, And be walking the world of God. sabemos que Él tiene buenos planes para nosotros, And we know that He has good plans for us. que tiene beneficios agradables y perfectos, And we know that He has plans good and que marvelous. cuando Dios comienza a bendecirte es hasta que sobreabunde. We start to be glorified until it Pero overabunds. tienes que comenzar a obedecer y amarlo. But you have to start being obedient and live Him. Y cuando te llena del poder del Espíritu Santo, And when you're filled with the Holy Spirit, en verdad ya tú no te puedes esconder de nada. in truth, you can't hide from anything. Aunque tú quieras hablar mentira, no puedes. Even if you want to lie, you can't. Sabiendo que el que dice mentira es de Satanás. Knowing the one that talks lies is from the devil. Pero si tú te mantienes lleno del Espíritu Santo de Dios, Maybe you continue in your ways of God. pues no hay necesidad porque Dios conoce todas las cosas. There's no need to know that God's with you. Ahora bien, en el libro de Salmos 139 dice, In the book of Psalms, chapter 139, Salmos 139 del 7 al 8 dice, Psalms 139, verses 7 to 8, Ah, and 9. ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Where can I go to escape your spirit? Where can I flee from your presence? If I go to the heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. Gloria a Dios. Esa es la promesa que el Señor nos da. That's the promise that God gives. Que no importa dónde uno se entre, And no matter where you enter, dónde tú te escondas, where you hide, el Espíritu del Señor que está en ti the spirit that's in you te va a redarguir, will help you, te va a ayudar, will help you. te va a hacer una nueva persona It'll make you a new person para que tú no te estés escondiendo for you not to be hiding, y te va a ayudar and He'll help you para que tú seas esa persona que Dios quiere que tú seas. for you to be the person that God wants you to be. Ahora bien, hablando de los frutos del Espíritu, Good, now talking about the fruits of the Spirit el cual el Señor nos habla, and what God talks to us, y todo cristiano y toda persona que está caminando en el Señor and everyone walking in God's path. tiene que dar testimonio de que Dios vive en esa persona. You have to give testimony of God's living in you. Porque esto no es de cuánto tú te sepas la Biblia. It doesn't matter how much you know the Bible, Porque Satanás se sabía la Biblia de Génesis y Apocalipsis. because the devil knows the Word of God from the beginning to the end. Esto es lo que tú te sabes aplicarlo a tu vivir. What you know is to apply it to your life. Porque vivir en el Espíritu es un diario vivir con el To Señor. live in the Spirit's a daily life with God. Es día a día tomar tu cruz y seguir a Jesucristo. It's continue giving the life to Christ. Para que te puedas llenar del poder del Espíritu To Santo. continue feeling in God. Y dice el libro de Gálatas It says in the book of Galatians 5:22. 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. It says in verse 22 and 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, self-control. Against such things there is no law. ¿Quieres llenarte tú de estos regalos maravillosos que el Señor tiene para ti? Want to be filled with the glorious gifts that God's in you? Tienes que vivir en el Espíritu, You have to live in the Spirit, no satisfaciendo los deseos de la carne, not satisfying the desires of the flesh. sabiendo que los deseos de la carne son enemistad contra el Espíritu. Knowing the desires of the flesh are from God, from the enemy. Así que mi mensaje para ustedes que están escuchando hoy The message for you people, guys listening today es que le pida al Señor que te llene de su Espíritu Santo is to listen and fill yourself with God's Spirit para que comience a vivir lo sobrenatural, and to continue living the para supernatural. que te comience a llenar del poder del Espíritu Santo de Dios To fill yourself with the presence of y God para que vea una transformación en tu vida. and to know I have a transformation in your life. El Señor Jesús quiere que le pidamos, And God wants us to ask Him. porque cuando le pedimos al Señor When we ask the Lord en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, Él escucha nuestros gemidos. He listens to us. Tienes que buscarlo en verdad, We have to listen to Him in truth, en espíritu, in spirit. porque los que vivimos en el espíritu The ones that listen in spirit, tenemos que andar en el espíritu. we have to go by the Spirit. Así que ya tú sabes, Now you know, la palabra está escrita,
The words written, y cada una de ellas se están cumpliendo. and each word is getting completed. Solamente los que viven en el Espíritu Only the ones that live in the Spirit podrán soportar tantas cosas que vendrán will only be able to support everything a that este comes. mundo que no ha aceptado a Jesucristo. To the world that does not accept God. ¿Quieres tú llenarte del poder del Espíritu You Santo? want to fill yourself with the Holy Spirit? Acepta a Jesucristo hoy como tu único y verdadero Salvador Accept Jesus Christ like your only Savior. y verás la gloria de Dios. And you see the glory of God. Verás cambios en tu vida. And you see changes in your life. Quiero que repita conmigo esta I oración. want you to repeat this prayer. Señor Jesús, Lord Jesus, entra en mi corazón. enter my heart. Escribe mi nombre Write my name en el libro de la vida. in the book of life. Perdona mis pecados Forgive my sins. y lléname de tu Espíritu Santo. And fill me with your Holy Spirit. Hazme una nueva criatura Make me a new creature. y ayúdame, Señor, And help me, Lord, a predicar tu palabra to preach the word of y God. a ser un ejemplo And be an y un example testimonio vivo and a testimony life. para todos los que me ven y me For escuchan, the ones that live in and listen. especialmente mi familia. Especially my family. Salva mi alma Save my soul. y salva mi vida And save my life. y lléname cada día más And give me more and more de tu Santo Espíritu. of your Holy Spirit. Si hiciste esa oración con fe, If you did this prayer of eres faith, parte de la familia de la fe you're part of the family of faith. y tu libro estará inscrito en el libro de la vida. Your book will be written in the book of life. Y ese es el mensaje de hoy. That's the message of today. Dios te bendiga. And God bless you. Amén. Gracias, Sara. Amen. Thank you, sister. Bien, amigos televidentes, hemos llegado al final de la programación de este día. Good. Dear televiewers, we've gone to the end of the program Y today. recuerde bien, Remember good. la importancia del Espíritu Santo en usted The importance of the Holy Spirit in you le libra a usted de la condenación, frees you of condemnation porque Él es el dador de la vida. because He's the giver of life. Pero para poder tenerlo, But to get it, necesita tener a Jesucristo. you need to have Jesus. Usted tiene que confesar su pecado a Jesús, You have to confess your sin, apartarse del pecado, get away from the sin, para que entonces Él pueda venir a usted. for Him to come to you. Recuerde que Él no mora en templos sucios. Remember, He doesn't live in dirty temples. Y el punto clave es Key point is, que Dios dio su Espíritu God gave His Spirit para librarnos de la muerte to free us from death y de la condenación. and from condemnation. Porque viene un gobierno mundial Because the governor of the world, que va a marcar, Mark, y es hijo de Satanás, and he's the son of the devil. y va a marcar a todo el mundo, He'll mark the world, al que no tiene a the Jesucristo. one that doesn't have Jesus Si usted Christ. tiene a Jesucristo, If you have Him, no lo va a marcar. He's not going to mark you. Así que es muy importante So it's very important que usted escape por su vida. for you to escape your life. Bien, en este momento llegamos al final de nuestro programa. We're going to the end of the program Mientras los hermanos se despiden de ustedes. where our brothers and sisters say their goodbyes. Bendiciones. Blessings. Dios le continúe bendiciendo. May God continue blessing you. Bendiciones. Blessings. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor porque lo esperamos muy pronto. We'll see you next week if we'll wait, Si no viene pronto. if God didn't come. Hasta pronto. Until then.